La crisis energética no dará tregua. Siguen en estado de emergencia y los apagones. El presidente López Obrador dice que es algo transitorio, pero al tiempo dice que pide apoyo a la iniciativa privada para tratar de solucionar el problema. El problema, se lo digo yo, es grave. Pero será difícil porque la crisis energética la ha creado el propio gobierno con su contrarreforma y su decisión de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, tuviera una suerte de monopolio en la producción y distribución de energía, lo que ha limitado la participación de la iniciativa privada y ha creado un cuello de botella que provoca no solo apagones en momentos de alto consumo, como hemos estado viviendo durante toda esta semana, sino que también se ha convertido en un freno, en un cuello de botella para muchas inversiones. La política energética del gobierno federal enfrenta uno de sus momentos más complicados. La falta de capacidad para generar energía ante el incremento de la demanda desnudó la situación actual del sistema eléctrico mexicano y la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad para abastecerla. ¿Qué pasa cuando hay menos generación y hay más demanda? El sistema se pone en estrés. A eso se suma que hay una falta de inversión en las redes de transmisión. Ante el escaso margen de reserva operativa, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, se vio obligado a declarar el martes estado operativo de emergencia, lo que implicó interrumpir rotativamente el suministro en unos 20 estados. Un día después, el CENACE declaró estado operativo de alerta y los apagones continuaron. Este jueves a las 3 de la tarde con 2 minutos informó que volvía a declarar estado operativo de alerta, por lo que llevaría a cabo acciones operativas conducentes. Estamos viviendo una época donde se suman muchos factores sobre los cuales no hay precedentes. Una desinversión en generación, una desinversión en las redes de transmisión y muchísimo calor. Entonces todo suma para que este sistema entre en crisis. Los apagones son consecuencia de decisiones que no tenían que ver con las exigencias y necesidades del país. Bueno, quizá efectivamente la conclusión a la que podemos llegar después de estos apagones que hemos tenido en el Sistema Eléctrico Nacional, de la emergencia que ha declarado el CENACE ya durante varias ocasiones en esta semana, es que efectivamente fue una mala decisión revertir la reforma energética que teníamos en 2013. El director de la CFE, Manuel Bartlett, convenció y encabezó una contrarreforma para que el Estado sea el mayor generador de energía y así mantener el control. Yo hablé con gente del sector eléctrico durante los últimos días, me decían que, bueno, pues si con 1.5, 1.6 gigas de exceso en el requerimiento que se tiene para la parte eléctrica del país, con eso colapsa el sistema como estuvo colapsando en estas ocasiones, pues ¿qué se puede esperar hacia el futuro? Uno de los grandes problemas es el gas. No hay suficiente debido a que la CFE no dispone de depósitos para reservarlo por más de 48 horas y la mayoría proviene de Estados Unidos. Y mientras sufrimos los estragos del calentamiento global, en México se sigue apostando al carbón y a las energías que contribuyen al cambio climático. Entonces tenemos menos generación privada y más generación con energías fósiles, es decir, combustibles fósiles, como diésel, gas natural, combustóleo e incluso carbón, que son emisoras de gases efecto invernadero. Es por eso que a este problema se suma la situación en Pemex. México estudia opciones para absorber hasta $40,000 millones en deuda de Pemex. De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, el gobierno está considerando opciones que podrían incluir la recompra de bonos emitidos por Pemex o la emisión de deuda soberana para financiar las compras. El plan sería gradual y se ejecutaría a lo largo de los próximos 6 años. Eso sí, cualquier operación significativa requerirá cambios legislativos. Es así como Pemex se erige como uno de los mayores retos que heredará la próxima presidenta de México por el endeudamiento que asciende a $102,000 millones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estamos cosechando lo que ha sido un desastre en términos energéticos. La CFE es un desastre, no logra aprovisionar la energía suficiente. Pemex se ha convertido en la empresa energética más endeudada del mundo, $102,000 millones de deuda, y tampoco logra tener autosuficiencia, tampoco genera el gas que necesita la CFE. La CGE trabaja con combustóleo, un tipo de diésel que ya no utilizan las grandes
empresas globales. Es un desastre y la consecuencia la pagamos con los apagones. Si no es por el calor, es por el frío. Si no es por el viento, si no es porque simplemente no hay energía suficiente para abastecer el país. Le afecta a usted, le afecta a nosotros y le va a afectar a las inversiones que necesitan gas y energía para poder producir. Bueno, y además de la mala política energética o de la mano con ella, todo esto también es consecuencia del cambio climático y bueno, las políticas energéticas en nuestro país tampoco apoyan a tratar de disminuir o de contener este cambio climático. La temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Efectos muy graves para la ciudad, para el país y para el planeta. Desde el inicio de la revolución industrial, el mundo se ha calentado en promedio 1.2 grados centígrados. En México, ese aumento ha sido de 1.7 grados centígrados. Las consecuencias son gravísimas. Desde UNAM, desde este centro especial, aquí se tienen todas las mediciones. El 2023 ha sido el año más caluroso en la historia de nuestro país. El 2024 se espera que sea aún más caluroso. Hay varios factores. Hay uno que es el que podemos hacer más, que es, digamos, cambio climático antropogénico. Lo que estamos haciendo nosotros para alterar el clima. Todos los estudios de este campo que se llama atribución del cambio climático nos dicen que el calentamiento, el 100% del calentamiento que hemos observado es antropogénico. Ahora bien, el clima es un sistema complejo y pues es afectado por muchas cosas, algunas por la misma variabilidad interna del sistema, ¿no? El año pasado y ahorita todavía tenemos el fenómeno del Niño, que es, digamos, el fenómeno más importante en términos de variabilidad natural del sistema clima, ¿no? Es el que más variaciones nos da. Ahora bien, el año pasado llegamos a estar, depende de la base de datos que consultes, porque hay incertidumbre en cómo medimos las cosas, fue que estuvimos arriba de 1.5 grados centígrados o estuvimos justamente en la rayita, ¿no? ¿Por qué es importante esto del 1.5? Además, es la meta como humanidad que nos hemos puesto de no la vamos a rebasar. Que la rebasemos un año no quiere decir que ya estemos permanentemente por arriba, pero sí quiere decir que ya le estamos rascando a ese umbral que nos pusimos y ya estamos a nada de rebasarlo. Si uno se pone a ver los estudios, eso puede ocurrir pues, en los próximos 5 años, a lo más en los próximos 10 años, que nos mantengamos permanentemente arriba de 1.5 grados. ¿Qué es el aumento del 1.5? Así es la temperatura. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha aumentado la temperatura de todo el planeta? La temperatura promedio de todo el planeta, ¿no? Es un indicador que pues, los que nos dedicamos a cambio climático usamos para saber qué tanto hemos afectado el sistema climático. Por ejemplo, en el caso de México, mientras que la temperatura global ha aumentado alrededor de 1.1, 1.2 grados centígrados, en el caso de México, la temperatura promedio del país ha aumentado 1.7. Un poquito más que la media mundial. Un muchito más, porque es como 0.5 de grado, que en términos de estas cantidades es mucho. Parece que no, porque estamos con el punto algo, pero es muchísimo. Si tú lo ves en un mapa, cómo ha sido el calentamiento en nuestro país, tenemos zonas como es el norte del país y el sur, donde tenemos tasas de calentamiento de 6 grados centígrados por siglo y 5 grados centígrados por siglo. Es una barbaridad y eso es ahorita observado. Para finales de este siglo, si no hacemos nada como humanidad, estamos hablando de que no nos quedemos en 1.5, no nos quedemos en 2, sino que lleguemos alrededor de 4 o 5 grados centígrados por arriba del promedio preindustrial, antes de que pusiéramos todos estos gases de efecto invernadero. Y eso es un mundo que no conocemos, que es totalmente distinto, donde hemos desarrollado nuestra economía, nuestras sociedades, y que no estamos preparados para ello. Con el cambio climático aumentan las temperaturas del océano. Este 2024 se espera que las tormentas tropicales y los huracanes sean mucho más intensos. Lo que pasó con Otis es un fenómeno que se llama intensificación rápida, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan caliente está el océano, ¿no? Si tú tienes más caliente el océano, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No es la única vez que ha ocurrido en la historia, pero, digamos, no se esperaba que ocurriera ahorita. No estábamos como preparados para esto. Lo que vemos es que, pues, por ejemplo, ahorita con estas temperaturas promedio tan elevadas, por decirte una cosa, llevamos un año rompiendo los récords de la temperatura en la superficie del océano a nivel del planeta.
Un año sin que hayamos caído por abajo. Hemos estado desde hace más de 365 días por arriba. Eso no lo hemos visto antes. Además de eso, ahorita todo el Atlántico está más caliente que nunca lo hemos registrado en la vida, ¿no? Entonces, cuanto más calor haya en el océano, imagínate los huracanes como una máquina de vapor. Cuanto más calor le das, más energía vamos a tener. Y eso es lo que todos los centros, digamos, de pronóstico nos están diciendo ahora. Vamos a tener más huracanes, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Con el cambio de temperaturas, con estas sequías, con estas lluvias atípicas, lo que puede suceder en el campo es catastrófico y la alimentación de todos los seres humanos está en riesgo. Tenemos estudios donde se puede ver que, por ejemplo, durante el siglo, los últimos 100 años, digamos, lo que ha pasado es que, primero, el norte está secando más. De por sí era seco, ahora está secando más. El centro del sur recibe más o menos la misma cantidad de lluvia o un poquito más. Pero lo que también está pasando es que está cambiando cómo llueve, ¿no? Entonces estamos teniendo periodos más largos de sequía y de pronto unos eventos muy extremos de precipitación y luego otra vez sequía muy larga y luego a lo mejor otro evento de precipitación. A lo mejor en promedio recibes la misma cantidad de agua, pero con una distribución mucho más difícil de manejar. Te cuento muy rápido, hicimos un estudio de 6 cultivos importantes para México y lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ahorita ya hay cultivos de estados que tienen reducciones en rendimientos entre 5 y 20%, ahorita. ¿No en productos? Por ejemplo, maíz, depende mucho de qué estado estemos hablando, pero estamos hablando de situaciones críticas, por ejemplo, que se pueden presentar con maíz. Los estados más productivos de maíz, para finales de este siglo, su producción, los rendimientos que da el mismo, digamos, la misma área cultivada, pueden reducirse entre 30 y 40%. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y continúa la disputa entre el gobierno federal y la DEA por el tema de los visados a sus agentes. El gobierno federal de México asegura que ha otorgado 4 visas y que otras 10 visas siguen en proceso. Eso dice el gobierno mexicano. La directora de la DEA, Ann Milgram, dice que son 13 visas que están detenidas desde hace 8 meses y que ello dificulta la lucha, sobre todo contra el tráfico de fentanilo. Lo cierto es que la relación DEA-México sigue por un mal camino. Escuche usted. ¿De dónde sacan la información? De la DEA. Bueno, lo dicen. ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? Ese es el problema. Ese es el problema. Son las investigaciones que ha hecho, no solamente la que ha hecho la DEA contra el presidente López Obrador, la que ha hecho en otros casos. El problema es que algunas se festinaron, como las que hizo contra García Luna, otras fueron afortunadamente discutidas, como las que se hicieron contra el general Cienfuegos. Ahora hay acusaciones con los mismos testigos, todas, contra el presidente de la República, aunque las investigaciones, la propia DEA diga que se han cancelado o se han guardado. Y el problema es ese, es un problema de fondo que tiene muchos años, viene desde el caso Camarena, 1982, hasta el día de hoy, y nunca se ha logrado solucionar. Pero creo que ahora está en un momento clave, en uno de los momentos más difíciles de esta relación entre el gobierno mexicano y la DEA, Viviana.
Bueno, Jorge, vamos a otro tema, un tema que ha sido muy importante y que ha causado conmoción, el del obispo Salvador Rangel. El obispo decidió perdonar a quienes lo agredieron y no presentará denuncias, y lo dijo. Lo cierto es que más allá de la decisión personal del obispo, si la Fiscalía tiene evidencia como la que tiene de que fue un secuestro, debería de presentarla y de seguirse de oficio. Presente o no presente denuncia el obispo, porque si no, lo que queda es una profunda sospecha en la sociedad. Pero además de todo, también hay otra figura jurídica. Se pueden iniciar investigaciones por notas periodísticas y hubo muchas notas periodísticas sobre todo lo que sucedió con el cardenal. Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, ya dio sus primeras declaraciones. Lo hizo mediante un comunicado de prensa en donde señaló que no presentará ninguna denuncia contra sus agresores, así como a quienes lo revictimizaron. Rangel fue presuntamente privado de su libertad el 27 de abril y hallado 2 días después en un hospital de Morelos. Pero el caso sigue generando dudas. Hace unos días, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo implícitamente que mediante esta situación se buscaba atacar a la Iglesia desde el gobierno federal. Esta situación ha sido tomada como un instrumento político. Miles de bots de personas interesadas en dañar la autoridad moral de la Iglesia, que por gracia de Dios ha retomado una fuerza. Mientras que el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chapala, José de Jesús González, sostuvo la versión de que el obispo emérito Salvador Rangel fue torturado y sus captores lo drogaron. Esto pese a que el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, dijo que presuntamente Rangel habría entrado voluntariamente a un motel y habría consumido drogas y que dichas pruebas habían sido entregadas a la Fiscalía. Sin embargo, no se ha revelado algún video o estudios que comprueben o desmientan los hechos. En caso de que la versión de las autoridades se confirme, deberían de abrir una carpeta de investigación, ya que de acuerdo al Código Penal Federal, el delito del secuestro se persigue de oficio y las autoridades deben intervenir tan pronto tengan conocimiento del ilícito, aun cuando la víctima o sus familiares se opongan a ello. Bueno, ahí mismo en Morelos atacaron al director de la Policía Municipal de Huitzilac. Recibió impactos de bala en brazos y piernas. Hay 2 versiones sobre lo sucedido. La primera, que el ataque ocurrió en su día de descanso, y la segunda, que resultó herido tras un enfrentamiento entre grupos rivales. La Fiscalía no ha emitido ningún comunicado, pero ningún comunicado hasta este momento. Y eso pasaba en Morelos. En Culiacán, mientras tanto, también tuvimos operativos muy fuertes. Bueno, en Culiacán hubo fuertes operativos y así estuvieron las cosas en Culiacán el día de hoy. Son los momentos posteriores a la captura de Brandon Nazario N., alias El Catrín. Elementos del ejército, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía, lo detuvieron en un inmueble de la colonia Humaya del Súper en Culiacán, Sinaloa. El presunto criminal de tan solo 23 años de edad es identificado como líder de una célula dedicada a la producción de pastillas de fentanilo para el cártel de Sinaloa. Al momento de su detención se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, alrededor de 1,000 pastillas de fentanilo. Información de inteligencia indica que Brandon Nazario N. gestiona la importación de precursores químicos, sobre todo en China. Además, controla los narcolaboratorios en Culiacán, donde se elabora pastillas de fentanilo. Droga sintética que se abastece a grupos del cártel como Los Chapitos, El Mayo Zambada y de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán. Se sabe que también colabora con los grupos del cártel para traficar droga a diferentes países de Europa y Estados Unidos. Se estima que cada año envían más de 1 tonelada de fentanilo a esos destinos. Bueno, este es un tema central, el tráfico de fentanilo, un golpe más a uno que es uno de estos personajes que maneja el tráfico de fentanilo ahí en Culiacán, por lo que te dice la información oficial, un hombre ligado al grupo de Aureliano Guzmán, del hermano del Chapo Guzmán, que está enfrentado a su vez con los Chapitos, con los hijos del Chapo Guzmán, en una lucha
cruenta que están teniendo ahí en Sinaloa en distintos puntos del país. Pero lo crucial en muchos aspectos para la relación entre México y Estados Unidos es frenar con muchos golpes, como este, pero muchos, frenar el tráfico de fentanilo. Mientras tanto, una jueza ordenó liberar a 8 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La jueza determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Como parte de las nuevas medidas, deben acudir al juzgado a firmar periódicamente, pagar 100,000 pesos como garantía, tienen prohibido salir del país y no pueden acercarse a las víctimas por desaparición forzada y delincuencia organizada. Pero este es un tema central. ¿Por qué? Porque esos militares, como los otros, quedan otros 5, si no me equivoco, en prisión. No hay en casi ningún caso una sola prueba que establezca que esos hombres son responsables de los delitos que se los acusan. Las únicas pruebas que tienen son las declaraciones de criminales confesos, que fueron los que hicieron realmente la masacre de Ayotzinapa, la masacre de Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa, y que se convirtieron en testigos protegidos acusando a estos militares y a otras personas. Pero pruebas el Estado mexicano no tiene ni una. Volvemos a otro tema, vamos a Estados Unidos. Hoy volvió a comparecer en el juicio que se le sigue a Donald Trump en Nueva York la actriz porno Stormy Daniels. Los abogados del exmandatario la acusaron de tratar de extorsionar al empresario. Es el día 14 del juicio contra Donald Trump. La exactriz de cine para adultos Stormy Daniels subió nuevamente al estrado, pero esta vez para ser interrogada por la defensa de Trump. La abogada Susan Neckles mostró 2 declaraciones firmadas por Daniels en 2018 en las que negaba haber tenido alguna relación extramarital con el exmandatario. Sin embargo, en ese momento aún estaba sujeta al supuesto acuerdo de confidencialidad al que llegó con el exabogado de Trump, Michael Cohen, mismo que le pagó $130,000 para que guardara silencio. Los abogados de Trump han tratado de presentar a Daniels como una deshonesta y extorsionadora que busca fama y dinero a través del perjuicio al exmandatario. Una de las pruebas presentadas por la defensa fue una publicación de 2023 en redes sociales en la que Daniels agradecía a los fans por su apoyo y señalaba la venta de mercancía que incluía una vela con la leyenda Stormy, la santa de las acusaciones. Sin embargo, Daniels dijo que ella no es la única que ha sacado provecho de la situación y que no está haciendo algo diferente a Donald Trump. A pesar de las acusaciones, pruebas y testigos, el expresidente insiste en su inocencia y que no debería acudir a la corte. Además, acusó al juez de corrupción porque no le permite dar ninguna explicación de lo sucedido a los medios de comunicación. Thank you very much. Everybody saw what happened today. I don't think we have to do any explaining. I'm not allowed to anyway because this judge is corrupt. He's a corrupt judge. This judge, what he did and what his ruling was is a disgrace. Everybody saw what happened today. Nuevamente, la defensa solicitó la anulación del juicio y que retiren la ley Mordaza, la cual indica que Trump tiene prohibido intimidar a testigos, jurados y otros participantes del juicio. Este es el primero de los 4 casos penales que enfrenta Donald Trump y que llegaron a un juicio. Se ha declarado inocente en todos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, Stormy Daniels es una de los muchos testigos que hay en este juicio. Y este juicio no pasa por saber si Donald Trump tuvo relaciones sexuales o no con Stormy Daniels, que todo indica que efectivamente sí las tuvo. El juicio es porque pagó de dinero de la campaña del 2016, pagó $130,000 a esta mujer para evitar que difundiera esa relación. Y eso, utilizar dinero para este tipo de cosas en México o en Estados Unidos es ilegal. Allá, la diferencia es que allá sí lo sancionan. Eso es lo que se está juzgando y van 14 días de juicio y van 10 veces que Trump es reconvenido por el juez, que le pone multas tras multas, pero nunca decide hacer lo que en última instancia algunos quieren, que Trump vaya unas horas a la cárcel por estar haciendo lo que usted vio,
intimidando al juez, a testigos, opinando sobre el juicio, algo que evidentemente alguien que es el acusado no podría hacer en ningún otro proceso. Sí, Jorge, pero como bien dices tú, este no es el único proceso que se le sigue en contra de Donald Trump. Ha tenido varias acusaciones, incluso de violación a mujeres, esto ya desde hace muchísimos años, y siguen vigentes. Pero, bueno, ¿qué sucede? O condenan a Donald Trump, o incluso si va a la cárcel un par de horas, como dice Jorge, podrían victimizarlo. Así que así están las cosas, las elecciones en noviembre en Estados Unidos y la definición de los candidatos republicanos, que parece que va a ser ya Donald Trump, es un tema que tendremos que tener muy de cerca y seguirlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Estados Unidos influye directamente con México. Lo invitamos a que siga en nuestras redes sociales, escanee el símbolo QR que aparece en pantalla y ahí puede ver muchos reportajes especiales de todo personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, muy buenas noches. En media hora es el Día de las Madres. Felicidades, Viviana. Felicidades a todas las madres. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.